江戸天聖の術。Hola, hoy he traído un nuevo capítulo. Sin más, comencemos. Capítulo número 5, Descubrimiento. Inicio. Tras la recuperación de Anko, en el incidente que marcó una pequeña parte de mi vida, estaba listo para este viaje. Tras el anuncio de marchar de la aldea por un mes completo, se nos había dado un día entero para alistarnos, así como para arreglar cualquier cosa pendiente que tengamos. Como tal, tanto Sasaki y yo hicimos nuestros propios planes. En mi caso, tuve que pedir disculpas a mi jefe, debido a que debía de dejar el trabajo por un mes completo, de manera repentina. Esto no le gustó absolutamente nada, ya que se quejó y renegó en ello. Al final no conseguí el permiso, debido a que había decidido despedirme. Sin este trabajo parcial, estaría arruinado después de este mes, pero no podía preocuparme por esto, ya que cuando llegue el momento de afrontar aquello, vería la manera de resolverlo. Con todas las cosas listas, estaba solo esperando a que este día acabara, y que llegara el amanecer del día siguiente, para marchar por primera vez fuera de la aldea. Mientras esperaba que el tiempo transcurriera, sentí algo de hambre. Decidido a calmar esa sensación, pensé en prepararme algo de comer, pero al llegar a la repisa de comida, no encontré nada más, solo fideos instantáneos, algo que no era mucho de mi agrado, pero si no había nada más que comer, comería ello. Sin embargo, esta vez decidí hacer una excepción. Si estaría fuera de la aldea por un mes completo, al menos quería dejar este lugar con algo delicioso en el estómago. Tomando algo de dinero, decidí salir a comer algo a las calles. Colocándome el traje encapuchado, decidí adentrarme a la aldea. Mientras caminaba, podía sentir el ambiente cambiar ligeramente. Debido a la festividad cercana, las calles estaban ambientadas para esta ocasión, y algunos de los puestos ya empezaban a vender decorativos y emblemas referente a la festividad. Dejando aquello, llegué al puesto de comida donde mi hermano solía frecuentar, Ichiraku Ramen. Pensando en entrar, recordé que la mayor parte de sus platos eran fideos. Con esa imagen en mi mente, decidí acceder a otro lugar, pero mientras pasaba por allí, pude ver a Iruka sentado allí comiendo algo de ramen. Pasando por un lado de él, noté que él no se había percatado de mi presencia. Dejándolo atrás, llegué a la zona comercial de restaurantes, con la gran variedad de restaurantes abiertos, ofreciendo gran variedad de comidas al público. Era una elección algo complicada, saber qué realmente deseabas comer. Pero de entre todos los puestos, decidí ir a uno en especial, debido a que dentro de esta, alguien que conocía estaba allí comiendo. Tras ingresar y ser recibido por la campanilla de la puerta, delatando mi ingreso, y el saludo de uno de los que atendían el lugar, solo decidí acercarme a la mesa donde ella reposaba. Tras cruzar las primeras mesas la pude ver mejor. Sin embargo, no me percaté desde afuera, que no estaba sola allí. Pensé en dar media vuelta, pero porque debía de hacerlo, había pasado un buen tiempo desde que no hablé con ella, y con su equipo. Quitándome la capucha revelando mi rostro, caminé hacia allí fingiendo que no me había percatado de ellos, simulando que me dirigía a una de las mesas de atrás. Tras caminar a un lado de ellos, fingiendo indiferencia, la voz femenina de la mujer que los lideraba me detuvo allí. Vaya, es una sorpresa verte aquí, Menma. ¿Sucedió algo? Veo que no estás con tu equipo. Escuchar la voz femenina de la líder del equipo de Hinata me dio muchas cosas a pensar, debido a que primeramente no recordaba su nombre. Fingiendo algo de confusión a sus palabras, sonreí un poco, respondiendo a su clara pregunta. No sucede nada, solo estoy aquí pasando el rato. De hecho, también es una sorpresa verlos aquí. Creí que estaban fuera de la aldea en algún tipo de misión.
Ciertamente, lo que había indicado tenía mucho sentido, pero no en este caso, debido a que ya había visto a Hinata hace unos días atrás, aunque ella no me había notado a mí en ese entonces. Mientras la mujer Hounin respondía a mi pregunta, pude notar algo de la inconformidad de Kiba, debido tal vez a mi presencia. Hinata parecía algo alegre de verme, y en cuanto a su tercer integrante Shino, pues se mantenía en un ambiente neutral completo. Tras dirigirnos algunas palabras, la mujer me invitó a comer con ellos. Tras aceptar su invitación, tomé asiento a un lado de Shino, mientras conversábamos ligeramente sobre algunas cosas en estos meses. Tras escuchar los entrenamientos y galas que se daba Kiba, tras este último mes, al haber salido de la aldea en sus primeras misiones, escuchaba cada posible detalle de sus misiones, aunque en su mayoría muy simples, pero servían de algo como experiencia fuera de la aldea. Cuando Kiba decidió preguntar por mis propias misiones, escuchando su pregunta, sin decir nada aún recordé las experiencias de misión que tuvimos estos 3 meses. Aunque quería decírselos, Anko nos había amenazado con no divulgar el método de su enseñanza. Como tal, solo tuve que mentir un poco. Sin embargo, parecía ser que esta mentira no fue creída por la Hounin, ya que cuando comenté aquello, una mirada algo analizadora se situó encima de mí. Tras conversar y reír un poco, debido a las ocurrencias de Kiba en algunas misiones, estaba pasándola algo bien, había comido decentemente, y lo mejor que todo es que no había gastado nada de dinero, debido a que la mujer había decidido invitar. Estaba agradecido por ello, pero algo apenado por no recordar su nombre, para darle las gracias de manera adecuada. Tras terminar de comer todos, parecía que todos volverían a sus casas. Como tal, salimos del restaurante, y una vez fuera, me acerqué algo a Hinata, causándole algo de nerviosismo por un segundo, pero acercándome a su rostro y susurrándole al oído la incómoda pregunta de saber cómo se llamaba su maestra. Tras escuchar mi pregunta, Hinata no pudo evitar sonreír un poco, cubriendo esa pequeña felicidad con una de sus manos, y sin pena alguna, me lo dijo de la misma manera en la cual se lo había preguntado. Cuánto tiempo había pasado desde que había escuchado su voz tan cerca. Era un sentimiento algo extraño, pero agradable a la vez. Tras escuchar su nombre sonreí, debido a que tenía una idea en mi mente, pero no estaba seguro de ello, así que la mujer que los lideraba era Kurena Yui. Tras conversar un par de palabras más, en la entrada del restaurante, todos nos despedimos de todos, y como tal, estaba de pie junto a Hinata. Ella no tardó mucho en vacilar, para cruzar uno de sus brazos con el mío, mientras se apegaba y apoyaba su cabeza en mi hombro. Era algo nuevo en ella, me causó algo de nerviosismo, pero tras verla tan tranquila sabía que mi nerviosismo era en vano. Calmándome dejé que lo hiciera, y como si leyera su mente, simplemente le dije que diéramos un pequeño paseo antes de que la lleve a su casa, y como tal, simplemente asintió. Mientras caminábamos así, no pude evitar sentir las miradas de extrañas de casi todo el pueblo sobre nosotros dos. Algunas eran diferentes a las normales, pero siempre estaban esas miradas. Había pasado un buen tiempo desde que salí de esta manera, exponiéndome tanto a la multitud. Hinata parecía no percatarse de ello, o tal vez sí, pero lo dejaba de lado. Tras caminar por un tiempo más y salir de esas áreas, y entrar en otras menos concurrentes, la voz de Hinata sonó. Menma, sucedió algo cierto, te conozco bien y sé cuando algo está mal en ti. En la conversación en el restaurante, noté cómo ocultaste varias cosas, incluso tuve el presentimiento de que todo lo que dijiste era mentira. No sé por qué decidiste hacer ello, pero respeto tu decisión. Pero sabes, si hay algo que te molesta, puedes contar conmigo para ayudarte. Maldición, parece que no puedo engañarla del todo, y ella a mí tampoco. Nos conocimos también en estos casi 4 años, que sabíamos muy bien cuando algo había sucedido con el otro. Suspirando ante su clara preocupación, decidí responderle, ya que era mejor eso a quedarme callado.
Rayos, ¿te percataste de eso, Hinata? Realmente aprendiste mucho de mí, era de esperarse, después de todo, yo también aprendí mucho de ti. Sobre ello, es cierto que mentí, pero no tiene nada que ver con que algo esté mal, es solo que es algo confidencial. Las cosas que hice en estos meses, no es para que te sientas preocupada, sabes muy bien que serías la primera persona a quien acudiría si estuviese en algún problema. Hinata pareció no creer del todo mis palabras, pero pareció calmarse un poco. Aún así sentí que ella parecía haber cambiado en algo en estos meses, pero no podía percatarme en qué. Situados cerca de la plaza de la aldea, decidimos tomar asiento. Estaba llegando la tarde y todavía habría una hora más de sol. Sentados en una banca, conversamos algunas cosas sobre estos meses, cosas que no habíamos tocado cuando estábamos todos en el restaurante. Ella preguntó varias cosas sobre mi entrenamiento, y sobre qué tanto había podido mejorar, debido a que tenía curiosidad de saber si exactamente era real la noticia sobre mi sensei. Al escuchar aquello, sentí algo de culpa, pero recordar las palabras de Anko, y mis propias metas que estaba trazando, me calmé y sin ninguna culpa latente, le indiqué que era cierto. Hinata se sorprendió debido a que ciertamente, no había creído que había hecho aquello, pero debido a que yo lo estaba confirmando, su mirada se iluminó como si viera algo sorprendente. Tras ver su mirada y esperar a que se calmara un poco, era mi turno de preguntar algunas cosas. Al igual que ella, pregunté sobre su entrenamiento. Ella me contó su avance, además de algo extra. Al parecer aquello que habíamos acordado en aprender, lo estaba empezando a dominar ligeramente. El segundo paso al ninjutsu médico, a diferencia mía, ella yacía de talento para esto, debido a que dominar el primer paso, para el control del ninjutsu médico, era muy similar a la técnica que usaban los Hyuga. Como tal pregunté si podría mostrármelo. Ella no dudó y poniéndose delante de mí, me mostró su mano y en cuestión de segundos, su mano se infundió de chakra, y luego en una ligera cuchilla en toda su palma, además de que la moldeó para cada uno de sus dedos. En pocas palabras había logrado por completo el primer paso. A diferencia mía, yo necesitaba aplicar un par de sellos para lograr completar esta fase, además de concentrarme bastante. Tras ver detenidamente su avance, pedí algunos consejos para lograr lo mismo. Ella no se opuso y me dio algunos, pero pidió algo a cambio. Pidió que mostrara cómo había logrado ganarle a mi sensei. En pocas palabras, quería saber qué tipo de técnica había usado contra Anko. Como tal accedí a ello, y pidiendo ir a un lugar algo más amplio ella accedió. Tras entrar más adentro de la plaza, llegamos a un lugar algo más abierto, y tomando unas cuantas rocas pequeñas del suelo, le indiqué lo que haría. Hinata parecía muy interesada en ver si podía hacer aquello, ya que dijo que ciertamente sonaba algo complicado. Tras colocar una marca en el suelo, y situándome en ella, tomé las 5 rocas pequeñas, y las lancé al aire. Mientras las rocas volaban simplemente desaparecí de allí, en un parpadeo, situándome en cuestión de segundos en todas las posiciones de las rocas, que aún estaban suspendidas en el aire. Tras mostrar aquello, simplemente volví a mi posición original, y tras eso las rocas cayeron al suelo una por una. Hinata me vio, y abrió los ojos en sorpresa, acercándose y preguntando dónde había aprendido aquello. Al sentirme algo acorralado, sonreí e indiqué que lo aprendí en un libro de la biblioteca. Ella parecía más confundida aún, y como tal pregunté el motivo de su intriga. Ella no dudó en decirlo, indicando que ciertamente, aquello que había mostrado, se parecía mucho a una técnica que leyó una vez en la biblioteca de su padre, pero no recordaba muy bien, pero sí recordaba que era algo muy complicado de aprender, además de que parecía tener cierto vínculo con uno de los Kages. Aún así preguntó cómo se llamaba la técnica que había usado. Al recordar un poco, recordé cómo se llamaba, indicándole que era la técnica de Shunshin no Jutsu.
Hinata pareció más sorprendida aún, debido a que la técnica que le había dicho ciertamente, no tenía nada que ver con lo que había mostrado, explicándome, el concepto del Shunshin no Jutsu, en pocas palabras, lo que había hecho, ciertamente era algo mucho más allá, de un simple Shunshin. Al estar de acuerdo con sus palabras, sabía que tenía razón, debido a que yo también lo había comprobado, sin embargo dejamos ese tema a un lado. Tras estar un rato más así, la tarde llegaba a su final, la puesta de sol estaba en las últimas, y los últimos rayos de sol estaban por desaparecer, como tal era el momento de volver a casa. Acompañando a Hinata a su casa, decidí dejarla en la entrada del complejo debido a que mañana partiría. Hinata lo comprendió e indicó que cuando regresara, viniera a visitarla para que le contara mis avances en ese mes. Tras ver cómo Hinata ingresaba, y se perdía en el complejo, decidí volver a mi propia casa. Tras llegar y descansar un poco, me quedé pensando en aquello que Hinata dijo, sobre el Shunshin. Ciertamente tenía razón, pero yo tenía la respuesta a ello, y se debía a que mi velocidad y control de chakra habían aumentado en estos meses. Situado en la sala decidí hacer prueba de ello, haciendo uso del Shunshin me trasladé a otro lugar. Era un parpadeo de segundo hacer esto, pero sentía que aún le faltaba algo, pero desconocía qué era. Tras tomar una ducha y dormir, estaba listo para el día de mañana. La misión se había complicado más de lo requerido. Kakashi Atake, Jounin de Elite de Konoha, y ahora Jounin Sensei, de 3 genin recién graduados de la academia, había usado gran parte de su chakra, para salir victorioso de su combate con el ninja perdido, Sabusa Momochi. Aunque había parecido ganar la batalla, no había ganado aún la guerra. Reposando aún en la cama de la casa de su cliente, suspiraba pesadamente recordando todo el trayecto que habían tenido hasta aquí. En un principio, cuando conoció a sus nuevos estudiantes, tuvo la misma sensación que tuvo con todos los estudiantes que había tenido que reprobar antes, pero esta vez esa sensación fue errónea, en especial con el chico rubio, hijo de su sensei, ya que sentía nostalgia con verlo, debido a que cada vez que lo veía al rostro, veía la figura de su sensei en el pasado, pero el tema personal no se interpuso en el tema laboral. Era el hijo de su sensei, sí, pero ahora a su mirada, Naruto, el chico algo alegre y algo extrovertido de la academia. La primera impresión siempre fue la más importante, y la primera impresión que tuvo de él, fue que era un chico que ciertamente sufría por dentro, pero se las arreglaba para sonreír siempre. Además de ese sueño que tenía, el de ser Hokage, tras de él, estaba el más popular de su generación, el chico Uchiha, hermano menor, de quien fue su compañero en el pasado. Además de ser ahora el último Uchiha leal a la aldea, no tenía mucho que esperar de él. Sus notas y el simplemente ser un Uchiha, lo hacía resaltar más que el resto. Sin embargo, ese no era su único trabajo, como su apodo lo decía, era Kakashi del Sharingan, y como tal tenía una misión más en este grupo, liderar y guiar al pequeño Uchiha, a convertirse en lo que la aldea soñaba. Tras esos dos que competían por ver quién era mejor que el otro, estaba la chica, que mostraba sus notas de la academia, siendo una cerebrito, pero también destacaba en el ámbito en un punto donde pareció mejorar bastante. Todas sus expectativas eran completamente erróneas. Si había una palabra que denomina el equipo que le había tocado liderar esta vez, sería un equipo competente, no tenía nada de qué quejarse. Kakashi volvió a suspirar, debido al aburrimiento que le estaba llevando estar en este lugar, y como una señal la puerta de la habitación se abrió, revelando al grupo que lideraba. Los tres habían entrado acompañados de la hija del cliente. Al parecer era la hora de ver el avance de su recuperación. Sin decir nada aceptó la revisión, aun sabiendo que estaba del todo bien. Tras examinarle, escuchó la respuesta, estaba bien, así que podía volver a su rutina, o eso pensaba.
mientras caminaba y escuchaba las cosas que sus estudiantes le decían, salió un tema algo raro, pero a la vez correcto. Como tal analizo aquello y llego a la conclusión de que, lo que había tanto temido, se hiciera realidad. Sabusa Momochi estaba vivo, malherido, pero vivo aún, así que significaba que su misión aún no había terminado. Sus estudiantes, a diferencia de sus pensamientos, no parecían temerosos, por el contrario parecían entusiasmados por volver a encontrar al ninja de la niebla. Como tal sabía que esta vez no sería como la primera vez pudo adaptarse y pudo superar ese problema, pero el hecho de saber que Sabusa contaba con el apoyo de alguien que por alguna razón sentía que era un peligro tan grande como Sabusa, le indicaba a su mente que estos tres no tenían lo necesario esta vez. Debía de entrenarlos hasta el momento en el que Sabusa apareciera nuevamente. Los primeros rayos de sol empezaban a hacerse presente. Con una mi compañera de equipo en el hombro, caminaba siguiéndole el paso a Anko Sensei. Según mis cálculos debía de ser recién las 5 de la mañana, y debíamos de estar saliendo recién de la aldea, pero no había esperado que Anko se apareciera en mi puerta a las 3 de la mañana, para llevarnos fuera de la aldea. Sí, a las 3 de la mañana buscamos a Sasaki, y junto a ella partimos. En un comienzo Sasaki nos siguió el paso, pero como tal, al final se rindió al sueño que aún tenía, sin poder dejarla atrás. Tuve la orden de llevarla, aunque Anko debió de hacerlo, simplemente decidió llevar el equipaje de Sasaki. Habíamos caminado casi 2 horas desde entonces, y aún no sabía exactamente hacia dónde íbamos realmente. Tras una caminata de un par de horas más, la chica en mis hombros lentamente parecía recobrar la noción. Podía sentirla despertar levemente, aún así no me detuve y seguí adelante más. Sasaki había despertado. La primera imagen de ella fue el verme a un lado, tan cerca de su rostro, y como si no fuera algo raro, simplemente la miré un poco, dándole los buenos días, pudiendo notar claramente el leve sonrojo de Sasaki. Al escucharme y verme así, ella rápidamente se percató dónde estaba, saltando de manera abrupta de mi espalda, antes de que se quedara quieta allí, como si reflexionara en algo. Anko notó que Sasaki había despertado, y simplemente se detuvo para voltear a verle, y con una sonrisa en su rostro, y un tono burlón, le dio los buenos días a la bella durmiente. Tras esperar a que Sasaki aclarara su mente y volviera en sí, me acerqué a Anko un rato para decidir preguntar hacia dónde realmente nos estábamos dirigiendo. Ella, al escuchar mi pregunta, sonrió, y solo diciéndome que no preguntara más, ya que era una sorpresa. Aquello no era mucho de mi agrado, debido a que ciertamente las sorpresas de Anko no eran tan bonitas. Con eso en mente debía de prepararme para algo peor. Tras la calma de Sasaki retornamos el paso, continuando el camino, pasando por un pequeño pueblo donde comimos algo y descansamos un poco. Después de casi mediodía caminando a un ritmo moderado nos detuvimos. Allí, viendo ambos a Anko, nos pusimos a un costado de ella, debido a que ella estaba quieta viendo algo. Al ver lo que ella observaba, noté algo que creí que no era real, un gran agujero, como si se tratara de un cráter volcánico, pero en su interior cubierto de grandes árboles, creando un inmenso bosque muy similar al campo 44. Al estar allí los tres, observando aquella imagen, Anko simplemente dejó saber que este era el lugar. Mientras estábamos allí, Sasaki preguntó qué lugar era este. Fue cuando Anko la miró por un rato, con algo de confusión, pero se calmó y explicó. Claro, ustedes no deben de conocer este lugar, ¿cierto? Este lugar es conocido por todas las aldeas, como el lugar donde los insectos nacen, conocida como Konchu, Gaumareru, Baso. Este será el lugar indicado para este mes. A diferencia del campo 44, aquí no hay muchas criaturas salvajes, más solo insectos en su mayoría, pero a diferencia de los insectos del campo 44, estos insectos pueden ser mucho más letales, no por su tamaño ni por su fuerza, sino por sus características, ya que algunos contienen toxinas venenosas, y otros otras toxinas más letales. Su trabajo este mes es sobrevivir a este inhóspito lugar. Los estaré observando y de vez en cuando probaré sus avances.
Al escuchar aquello, me quedó muy en claro, que este lugar era el típico lugar, donde Anko se sentiría en casa. A pesar de no agradarme la idea de estar allí, agradecí la información de Anko sobre los insectos. Pensando que eso era todo, Anko simplemente se puso en medio de los dos, colocando uno de sus brazos en uno de nuestros hombros, y antes de que pudiéramos decir algo más, el empujón de Anko lanzándonos al abismo fue lo último que sentimos. Tras ser lanzados al abismo de este lugar, noté la figura aún de Anko en la cima, viéndonos con una mirada determinada, mientras solo asentía con la cabeza, y daba media vuelta atrás. Tras estar cayendo, giré mi mirada hacia Sasaki, notando que estaba aterrada por esta situación. Ella no reaccionaba a nada, mas solo había atinado a acurrucarse y esperar lo peor, sin pensarlo más tiempo. Debido a que cada vez estábamos más cerca del suelo, decidí actuar, haciendo una señal de cordero. Usé el Shunshin simple para acercarme a Sasaki. Tras estar a un lado suyo, ahora la tomé en mis brazos y la coloqué en mi espalda. Ella parecía sorprendida de mi acción, pero no dejé que protestara nada, más solo le pedí que se sujetara fuerte. Tras sentir el agarre de Sasaki, y viendo que estábamos ya a unos metros de los grandes árboles, volví a desaparecer con el Shunshin. A los segundos después, me vi de pie en el suelo. Sentía un poco de dolor en mi cuello, debido a que Sasaki se había aferrado muy fuerte a mí, pero tras estar ahora a salvo, simplemente pedí que me soltara para recuperar un poco de mi aliento. Sasaki reaccionó a mi voz, viendo dónde estábamos. No le importó la situación de estar nuevamente en mi espalda, ya que a pesar de que notara que estábamos a salvo, ella siguió allí. Suspiré un poco, debido a la situación, pero no podía hacer mucho. Viendo dónde nos encontrábamos, noté simplemente árboles y arbustos, además de los primeros insectos del lugar. Con Sasaki en mi espalda decidí preguntar si bajaría de mí, pero solo hubo un silencio como respuesta. Parecía que ella no quería alejarse de mí, tal vez por el miedo de ese entonces. Sin poder hacer nada, simplemente le indiqué que avanzaría a buscar un lugar más seguro. Ella solo respondió con un silencio, tomando ese silencio como un sí. Caminé. Tras cruzar algunos arbustos y estar pendiente de cualquier señal, llegué a encontrar un lugar que a mi parecer parecía algo seguro. Aunque aún estábamos dentro del bosque, este sitio era un poco más oculto y la frecuencia de insectos aquí era mínima. Tras entrar en el área, le indiqué a Sasaki que habíamos llegado. Ella no respondió y en silencio simplemente bajó de mi espalda. Tras sentir que estaba del todo en el suelo, no dije nada, ya que quería que se adaptara un poco. No quería hacerla sentir algo incómoda. Después de ver que parecía sentirse así, viendo el área, decidí asegurarme de que no haya peligros cercanos. Inspeccionando los alrededores cercanos, regresé al punto inicial, sabiendo que este sitio era idóneo para esto. Los grandes árboles cubriendo nuestra ubicación, y los insectos en otras áreas, era el lugar perfecto para acampar. Tras desatar la bolsa de dormir que traía en mi cintura, y dejar un par de cosas más allí, noté que Sasaki hacía lo mismo, colocándose cerca de donde había colocado lo mío. Tras establecernos, miré por un rato a Sasaki, preguntando si estaba bien. Ella solo bajó la mirada y no respondió. Sabía que ella estaba mal, y no podía permitir que se encontrara así, debido a que su actitud podría ser perjudicial más adelante. Decidiendo ayudarla, me acerqué a ella y como si la situación se asemejara a una de las tantas situaciones con mi hermano, sin decirle nada, rodeé su cuerpo con mis brazos atrayéndola hacia mí, y en un silencio la puse cerca de mi pecho, mientras una de mis manos ya estaba puesta sobre su cabeza, calmándola un poco. Ella sintió la acción y parecía querer detenerme, pero al final cedió ante esa sensación, y simplemente se mantuvo en silencio mientras la calmaba. Al poco rato, ella se tranquilizó un poco más, soltando una pequeña disculpa por alguna razón. Perdón por ser una carga. Yo no sabía qué hacer en esa situación. Si tú no hubieses hecho aquello, yo realmente hubiese muerto. Gracias por salvarme allí. Discúlpame por ser tan inútil. Discúlpame por favor.
Ella estaba hablando en serio, ella estaba disculpándose por ser una incompetente, era real lo que estaba escuchando, era imposible aceptar algo así, más aún sabiendo que no era ninguna incompetente, teniéndola aún en mis brazos, detuve la caricia de mi mano en su cabeza, y simplemente la separé un poco de mí, quitando mi mano de su cabeza y poniéndola en uno de sus hombros, la miré a los ojos, sonriendo ligeramente, mientras le indicaba que no debía de disculparse por esto, y mucho menos pedirme disculpas a mí. Sasaki me vio fijamente a los ojos, y con una leve pena aún en ella, se calmó, viéndome con una mirada más tranquila ahora, mientras agradecía el gesto que había hecho por ella. Tras alistar las cosas que habíamos traído, en su mayoría una bolsa de dormir, un par de ollas y tazas, habíamos ya marcado la zona donde acamparíamos este mes, rodeando alguno de los arbustos con hilos ninja, junto a un pequeño cascabel para alertarnos por cualquier peligro que entrara en la zona segura. Tras estar listo, nos designamos un par de tareas para este primer día, ambos buscaríamos un poco más allá de los alrededores, algunos recursos, como frutas o vegetales, en el camino también traeríamos algo de madera para preparar una pequeña fogata para la noche. Tras separarnos y cada uno ir por un camino diferente al otro, regresamos después de unas horas, al mismo punto donde habíamos partido, cada uno trajimos lo mismo, algo de madera y para sorpresa mía, Sasaki había encontrado algo de fruta. Tras asentirnos ambos, notamos que ya estábamos llegando a mediodía, como tal, empezamos a alistar algunas cosas para la noche, mientras alistábamos todo, conversábamos sobre algunas cosas, puntos y metas para estos días. Tras alistar todo, era momento de encender la fogata, debido a que supusimos que las noches aquí debían de ser bastante frías. Yo ya había dormido unas cuantas veces a la intemperie, pero al parecer para Sasaki, era una experiencia nueva. Mientras Sasaki buscaba los cerillos para encender el fuego, parecía algo aterrada al no encontrarlos, y con algo de culpa indicó que no los había traído, preguntándome si yo había traído algunos. Como tal indiqué que no tenía, y con solo mencionar aquello, el rostro de Sasaki se puso muy pálido, pero la calma indicando que no se preocupara. Después de todo, éramos ninjas y el uso de cerillos no era tan necesario para nosotros. Ella me miró por un segundo tratando de comprender a qué me refería, pero después de unos segundos pareció entender lo que dije, viendo la fogata y viéndome a mí. Tras ver que había comprendido mi explicación, me agaché a la altura de la fogata, y llevé la señal de mano simple y resoplé levemente. Era un jutsu básico del elemento fuego, bola de fuego. No era una técnica para atacar en sí, pero era una técnica de supervivencia, aunque había leído que había otra técnica llamada de la misma manera, que sí era para el uso de ataque, pero desconocía las señales para su creación. Tras resoplar el aliento de fuego sobre la madera seca, esta no tardó mucho en encenderse y consumirse con el resto de maderas, creando una fogata ligera para la fría noche de este día. Llegada la noche, estábamos resguardados por la fogata que nos calentaba, recostados cada uno en sus propias bolsas de dormir, conversábamos sobre el cielo nocturno, y la inmensidad de su belleza, las tantas estrellas iluminando el cielo y parte de los alrededores, además de la gran luna llena en la cima del cielo, como si nos viera directamente a nosotros. Sin darme cuenta, en medio de nuestra conversación, Sasaki ya no respondió a mis preguntas. Al ver qué había sucedido, solo la noté dormir ligeramente. Mientras seguía viendo el cielo, empezaba a recordar algunas cosas del pasado. No sé cuánto tiempo estuve allí pensando, pero había perdido el interés de dormir esa noche, sentado al lado de la fogata, alimentándola con madera para que no muriera. Decidí pasar algo de tiempo entrenando, creando un clon de sombra. Lo mandé a hacer guardia aquí mismo, mientras simplemente me alejaba del lugar, a entrenar por mi propia cuenta. Por la mañana noté a Sasaki despertarse. Había estado toda la noche despierto y había vuelto al amanecer aquí, mientras me había mantenido despierto, hasta que Sasaki despertara. Con un buenos días, empecé el primer día aquí.
tras despertar y llegar a un acuerdo entre los dos, decidimos el tipo de método de entrenamientos que realizaríamos ambos. Como tal decidimos hacer algo similar como en el campo 44, partiendo desde este punto nos dimos la tarea a cada uno a dar una vuelta a todo el lugar para regresar a este punto. Como tal simplemente partimos. En mi camino a rodear todo este lugar, me percaté de algunas cosas. En su mayoría era cierto que habían insectos, pero también noté algunos lugares que tan diferentes, con grandes ríos, prados grandes de flores, algunos arroyos y grandes parcelas de pantanos. Era un completo ecosistema este lugar. Tras dar la media vuelta de este lugar en una hora, no tardé mucho en chocar con Sasaki, quien parecía también haber llegado a este punto. Tras recorrer la primera mitad de su lado, como tal solo nos cruzamos mientras saltábamos de rama en rama. Al cruzar ambos desaparecimos del otro en unos minutos. Era el momento de ver qué tipo de área había en este lugar. Mientras recorría la otra mitad de este lugar noté la gran diferencia del otro lugar. Habían insectos, pero lo que también parecía abundar de mejor manera era la vegetación, ya que habían árboles de frutas, en su gran mayoría de manzanas. Al encontrarnos en el punto de partida, compartimos la información descubierta por cada uno, dando a conocer cada uno de nuestros puntos de vista, así como mencionando cualquier otro detalle que el otro pudiera obviar. Tras una conversación ardua, estábamos casi al tanto de todo el lugar que nos rodeaba. Por idea de Sasaki se decidió hacer un pequeño mapa provisional, con un par de hojas y algo de tinta. Señalamos todo por igual teniendo cada uno un mapa provisional. Por la tarde empezamos los entrenamientos, debido a que habíamos perdido bastante tiempo desde que llegamos aquí, sosteniendo un combate de entrenamiento entre los dos. Nos habíamos plantado mejorar, diciéndonos a cada uno el punto que debíamos de mejorar. Era cierto que Sasaki tenía una buena defensa además de una buena ofensiva, pero carecía de velocidad para conectar su ataque, además de precisión, ya que de los 10 kunais que me había lanzado, tratando de atraparme, solo 2 de ellos casi rozaron contra mí, el resto se desvió hacia otras direcciones. Al decírselo ella asintió y practicó su lanzamiento, dando gran sorpresa debido a que sí tenía buena puntería. El caso era un poco diferente, pero no tanto. Al parecer no tenía esa puntería cuando se trataba de objetivos en movimiento. Si ese era el caso, estaba pensando en ver una manera de cómo mejorar ello. Por mi parte Sasaki dedujo un par de cosas que me hacían deficiente al parecer. Tenía la fuerza, la agilidad, la destreza, y la resistencia, pero ella indicó que tenía algo en contra, y era mi propia duda. Era poca a la vista, pero era el limitante de mi crecimiento al parecer, aunque yo no me sentía así. Era bueno saberlo de alguien más. Si ese era el caso, ¿cómo podría quitarme esa duda en mi mente? Pensando y recordando las veces que entrenaba, y las veces que entrené con Anko en el campo 44, me di cuenta de que ciertamente Sasaki había acertado. No era una duda por atacar, no por saber si estaba bien lo que hacía, era una duda extraña, que yo mismo no sabía qué era. Pensando la posible explicación de ello, me había quedado allí pensando en silencio, tanto que cuando volví a reaccionar, Sasaki había estado entrenando sola. Viéndola un rato, suspiré y dejé ese tema para más tarde, y solo me uní a ella. Una semana y media había pasado, los dos nos habíamos adaptado al entorno en el que nos encontrábamos. Los insectos que en un principio fueron el temor de ambos, resultaron ser una mentira, o al menos por el momento, debido a que la gran mayoría de ellos, nos tenían más miedo a nosotros, que nosotros a ellos, y los pocos que se nos acercaban eran en su mayoría insectos comunes. Anko por otro lado, no había aparecido en todo este tiempo, de hecho no había ni una señal de que ella anduviera cerca, pero por alguna extraña razón, sentíamos su mirada sobre nuestras espaldas. En medio del entrenamiento en el pequeño río, tratando de controlar nuestro chakra para poder caminar sobre el agua, nos encontrábamos en un gran dilema, debido a que resultó ser algo completamente difícil, a diferencia de caminar sobre los árboles, que nos tomó solo 4 días aprenderlo por completo.
Con solo mi ropa de dormir siendo solamente mi pantalón corto, me situaba a duras penas sobre la orilla del río algo turbulento, a unos metros delante tras algunos arbustos, se encontraba Sasaki haciendo lo mismo. En un comienzo habíamos estado practicando los dos, pero tras el primer intento casi victorioso y fallido en final, caímos al agua casi siendo arrastrados por el pequeño río, por lo cual nuestras ropas fueron completamente mojadas. Con esa primera experiencia, habíamos cambiado cierta parte de nuestro entrenamiento, situándonos los dos, algo lejos, pero lo suficientemente cerca, para saber el uno del otro, hablándonos. «Hey, Sasaki, ¿cómo vas por allí? ¿Algún progreso ya?». Decidí preguntarle debido a que desde hace un par de minutos, ella se había mantenido en silencio, y ese silencio me hacía imaginar que algo estaba mal. Sin una respuesta aún, sentí que algo había sucedido, preguntando una vez más si todo estaba bien, y sin tener una respuesta aún, le indiqué que iría hacia ella, para confirmar que todo estaba bien. Saliendo del agua y caminando por la orilla, crucé el par de arbustos que nos separaban. Al abrirme paso y ver si todo estaba bien, no noté a Sasaki por ningún lado, de hecho su ropa tampoco estaba cerca, lo que significaba que debió de salir de aquí, tal vez volviendo al campamento. Esa era mi idea, pero algo llamó mi atención. Entré algunas de las ramas de un arbusto cercano. Al acercarme para ver qué era, noté la ropa de Sasaki, o al menos la manga de la camiseta que tenía. Esta estaba rota y tenía un color algo rojizo. Al verlo bien, aquel tono rojizo emitió un olor muy peculiar. Era el olor de la sangre. Viendo en todas mis direcciones, abrí los ojos al notar como algunas ramas y un par de huellas en el suelo se perdían en lo profundo del bosque. Sin perder el tiempo, y sin aún creer que podía ser lo que estaba pensando, corrí a toda prisa hacia el campamento, notando que todo estaba igual, sin ningún rastro de Sasaki. Con la imagen de lo que podía haber pasado, empecé a agitarme un poco, debido a que podía ser una situación muy peligrosa, la que podría estar por venir. Analizando todo, era lo que creí. Fue cuando volvió a mi mente lo que mencionó Sasaki. Estaba una vez más aquí, esa duda en mi mente, esa duda que me impedía actuar de manera inmediata, tratando de dejar de pensar en ello y centrarme en cómo encontrar a Sasaki. La duda persistió. Sin poder librarme de esa duda, miré el poco cielo a través de las hojas de los árboles, agarrando mi cabeza y dejando salir un grito desolado, debido a esta incapacidad tan horrible que me aquejaba. El grito que había soltado resonó en todo el lugar. Algunas aves volaron de los árboles, algunos arbustos se agitaron revelando algunos insectos que escapaban por mi grito. Tras calmarme dejé de pensar más, y simplemente tomé mi equipo ninja, y volví al río donde encontré la primera pista. Al llegar allí, decidí ir en la dirección hacia donde la última rama rota se encontraba. Sabía que no sería fácil, pero encontraría a Sasaki a toda costa. Lapso. La pequeña pelinegra estaba tratando de mejorar su control de chakra. Después de la propuesta de su compañero de equipo, el primer entrenamiento que hizo antes de llegar aquí fue el aprender a caminar por los árboles o lugares sólidos. Ciertamente tuvo sus dudas en un comienzo, debido a la incredulidad de pensar que algo así podría ser posible. Fue mucho, pero esa incredulidad se esfumó al ver cómo su compañero, quien sin ninguna vacilación o temor alguno, puso el primer pie en la corteza de un árbol, y con una sonrisa llena de confianza, se desprendió de su otro pie en el suelo, colocándose de manera inclinada en el árbol. Ella estaba admirando aquello, no creyendo ver lo que veía, creyendo que se trataría de algún truco, pero al verle escalar el árbol de manera tan natural, hizo que se diera cuenta de que eso no era un truco. Tras verle subir casi hasta la copa del árbol y luego simplemente verlo colocarse en la rama boca abajo, quería aprender a hacer lo mismo. Sonriendo con expectativa, recibió un pequeño gesto de gratitud de su compañero. En un comienzo se sintió extraño que su compañero tenga la intención de poner una de sus manos sobre su cabeza y simplemente agitar su cabello, pero tras un par de veces más, ese sentimiento cambió de manera algo extraña, y cada vez que él lo hacía en ella, se sentía como si su cuerpo y su alma se calmaran lentamente.
No sabía por qué surgía eso, pero la hacía sentirse en calma. Una vez más, con ese mismo gesto en él, sonrió un poco, escuchando la explicación que él le daba, como si cada palabra se sintiera extraña. Pudo comprender lo que había dicho, poniendo a prueba esa explicación. Como tal, no fue nada fácil debido a que sus primeros intentos fueron algo complicados, ya que no había tenido pensado aún en empezar a controlar su chakra de esta manera. Calcular la calidad y cantidad de su chakra fue una experiencia nueva. Como primer intento falló, debido a que su chakra fue demasiada, haciendo que cada pisada que diera, hundiera la corteza del árbol dejando su marca allí. Tras regular su chakra creyó que sería lo suficiente, pero tras lograr mantenerse de pie inclinado en el árbol, pensó en avanzar al siguiente paso, creyendo haberlo logrado ya, pero al primer intento de separar su pie del árbol, su estabilidad cayó por completo, cayendo al suelo de espalda, pero eso no la detendría, ya que ella quería lograrlo a toda costa, pero sus intentos fueron detenidos por su compañero, quien le sugería descansar, debido a que le había dicho que colapsaría si seguía así. Al hacer caso a su sugerencia sintió como su cuerpo se recuperaba lentamente y un suspiro de cansancio surgió en ella. Tras 3 días intentando hacer ello, pudo lograrlo al atardecer del tercer día, sintiendo una felicidad como nunca antes sintió. Era una felicidad por saber que su esfuerzo no fue en vano, que todo ese tiempo y ese cansancio habían florecido ya. Escalando el árbol rápidamente una y otra vez lo comprobaba. Al estar en el suelo, simplemente esperó lo que ansiaba, y allí estaba una vez más. Se sentía en calma tras sentir ese tacto en su cabello. Ella creyó que eso fue todo, pero a la semana surgió algo nuevo otra vez. Esta vez fue la sugerencia de aprender a caminar sobre el agua. Esta vez no tuvo dudas sobre ello, pero sentía que eso era algo completamente diferente a lo de antes, y no estuvo equivocada, debido a que él tampoco sabía hacerlo, así que era algo nuevo para ambos. Caminar sobre el agua era algo extraño, pero se veía increíble con solo pensarlo. Era el 4.º día intentando caminar sobre el agua, o al menos tratar de mantenerse a flote sobre este mismo. Su compañero estaba al otro lado de los arbustos, haciendo lo mismo, tratando de mantenerse a flote sobre el agua. En medio de su entrenamiento, sintió algo extraño a su alrededor. Para cuando se percató de lo que era demasiado tarde. El golpe de algo golpeando su cabeza la desconectó de su entorno. Sumida en la oscuridad no sentía nada, pero sabía que esto no era nada bueno. Para cuando despertó, se vio atada de pies y manos en algún lugar oscuro. Trató de gritar y pedir ayuda, pero su boca estaba atada impidiéndole decir algo, más solo emitir sonidos de un intento de hablar. Se sentía aterrada, sentía que su momento había llegado. Solo quería que en ese momento su compañero apareciera allí, la calmara y le dijera tan suavemente que todo estaría bien, como si su llamado lo invocara. La imagen de alguien surgiendo desde la oscuridad se acercaba lentamente hacia ella. Ella no pudo distinguir de quién se trataba, pero cuando estuvo lo suficientemente cerca, notó que era una persona que nunca había visto antes en su corta vida. Su rostro tan marcado por cicatrices, y la banda de regulación en su frente, siendo una distinta a la de Konoha, solo le hizo pensar que este era su final, solo pidiendo en su pensamiento que le hubiera gustado conocer un poco más este mundo. A fin de lapso. Había recorrido cada posible lugar en este sitio, pero mi búsqueda había sido en vana. No había ningún rastro de Sasaki por el área, más solo el silencio del aire y el zumbar de algunos insectos. Estaba agobiado, confundido y algo fastidiado a la vez. Todo era extraño, todo era bastante raro. Tenía muy en claro en mi mente que alguien se la había llevado. No tenía idea de quién, pero mi duda era saber en cómo había desaparecido el tipo que se llevó a Sasaki, pues no había dejado ni una sola pista.
Pensando con más claridad, una idea llegó a mi mente. Deteniéndome en la copa de un árbol, miré a mis alrededores, sabiendo que cubrir toda el área por mi propia cuenta sería muy difícil. Cerrando mis ojos por un segundo hice la señal del jutsu, clones de sombra. No podía usar muchos debido a que caería agotado, pero podía crear los suficientes como para cubrir toda el área necesaria, creando 30 clones, arriesgándome a quedarme sin chakra. Les di una orden simple, ellos asintieron comprendiendo a lo que me refería. Tras dar la señal de marchar, todos desaparecieron de mi vista. Tras no ver a nadie más, solo me apoyé al tronco del árbol tomando un poco de aire, debido a que me sentía algo fatigado. Respirando un poco, me dije a mí mismo que la encontraría. Casi una hora había transcurrido, no tenía ninguna información de Sasaki, ninguno de mis clones había vuelto con algo de información. Me encontraba mejor debido a que había recuperado mi chakra. Uniéndome a la búsqueda de mis clones, me disponía a investigar o haría algo sospechosa, debido a que ciertamente tenía un sentimiento extraño cada vez que lo veía. Cuando otro sentimiento extraño abrumó el primero, era la sensación de memoria, como si una premonición se viera en mi mente. Viera dos personas de aspecto extraño esconderse en la cascada, del otro extremo de donde estaba, pero a los segundos desapareció esa imagen de mi mente. No sabía el por qué, pero sabía que debía de significar algo aquello. Dando marcha atrás, decidí ir a comprobar qué era ello. Mientras me dirigí allí, diferentes memorias extrañas surgieron. Eran de lugares distintos de este sitio, así como algunos lugares nuevos que no había visto. Peor, por alguna razón sabía cómo llegar allí. Tras unos minutos pude llegar a aquel lugar, viendo frente mío la gran cascada. Situado viendo por unos segundos la cascada, sentí que era el mismo panorama que había visto en mi mente. Era como si estuviera ahora de pie en el lugar donde había visto aquello. Pensé en ir allí, para ver qué sucedía, pero tan pronto di algunos pasos, algo surgió. Desde detrás de la cascada, la imagen de una persona emergió, viendo a sus alrededores antes de saltar y desaparecer de mi vista. Había usado al parecer un Shunshin. Esperé unos segundos para comprobar que no era una trampa o algo. Cuando noté que realmente había salido, decidí ir a investigar, corriendo a toda prisa hasta el lugar algo extraño de la cascada, debido a que atrás de ella, un pequeño camino de madera, daba acceso a la parte trasera de la cascada, donde a simple vista parecía haber alguna especie de cueva allí. Viendo por última vez mis alrededores, decidí entrar. Tras cruzar aquel pequeño camino, y comprobar que había una cueva tras la cascada, esta parecía llevar a lo profundo de este lugar. Estaba oscuro pero emitía un aroma ligero a humedad y ceniza. Sabiendo que estaba entrando a la boca de la serpiente, tomé mi kunai en mano, adentrándome con cautela. Dentro de aquella cueva, Kota se encontraba recostado sobre la pila de algunas hojas que cumplían la función de su cama. Frustrado por ser el más débil de los tres de su equipo, pensaba en una manera de demostrar que esa debilidad sobre él era una mentira. Mientras pensaba en algo, giró su vista hacia una de las esquinas donde la pequeña niña atada seguía. Ciertamente aún no comprendía quién era ella, ni cómo era que había llegado hasta aquí. Ella no había revelado nada. De hecho, no dijo nada más que su propio nombre. Recordando su nombre lo recordó, era Sasaki. Tras verla en la oscuridad de la cueva, pensó en sí mismo, si aquella niña era una ninja mejor que él, ya que ciertamente parecía estar entrenando cuando la capturaron. Tenía curiosidad de saber quién era realmente, pero tenía la orden de su líder de equipo, para no hacer nada más, solo cuidar que no hiciera nada extraño, pero no era como si pudiera hacer algo, ya que estaba atada y amordazada. De hecho, apenas podía moverse. Volvió a sus pensamientos, cuando una pequeña señal se activó en él. Uno de los insectos que domaba surgió sobre su rostro, y entendiendo lo que decía, sonrió debido a la información, y susurrando para él, se dijo a sí mismo, que parecía que su oportunidad había llegado.
Estaba muy adentro de la cueva, la poca luz natural que me había acompañado hasta aquí, había desaparecido ya hace un buen tiempo, apenas podía ver a mi alrededor, de hecho a duras penas podía ver mis propios pies, debido a la pesada oscuridad del lugar, a pesar de haber ya recorrido gran parte de este sitio, no había ni un solo rastro de alguien aquí, lo único que sentía era el zumbido de algún insecto que escapó al sentirme aquí. Seguía adelante, cuando a lo lejos pude distinguir algo, era como una pequeña luz, una antorcha al parecer, lo que significaba que si había alguien aquí dentro, al final del todo, con algo más de precaución, me acerqué allí, notando que era la única antorcha que parecía estar alumbrando en esta oscuridad, no podía ver nada más allá de la luz de este fuego, pero estaba atento, y tal vez esa atención, fue la que me salvó en ese instante. Tras ver el área, sentí un ligero sonido, así como una ligera agitación en el aire de este lugar, no veía nada pero sentía que alguien estaba allí, con el kunai aún en la mano, sentí que algo vendría por encima mío, como si esa sensación fuera cierta, al colocar mi kunai sobre mí, este impacto con el kunai de otra persona, un ligero chispeo entre los dos metales surgió, por un corto segundo, la antorcha reveló parte de la figura del hombre, allí, quien al verme sonrió algo extraño, pero volvió a esconderse en la oscuridad. Viendo, y tratando de sentir su presencia, no pude captarlo, pero una voz repentina resonó en alguna parte. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo es que encontraste este lugar, acaso? No sabía de dónde venía su voz, debido a que resonaba en la cueva, pero comprendí que la persona allí estaba algo confundida con mi presencia aquí, tenía la duda en si responder o no, además nada me obligaba a hacerlo, pero su voz resonó una vez más, pidiendo que respondiera resonó rápidamente tras mi silencio. Aún en alerta decidí responder a sus preguntas. Soy Ranma, estoy aquí porque estoy investigando estos lugares, y encontré este lugar por casualidad. Ciertamente no le diría lo que realmente estaba haciendo aquí, aunque mentir no era una opción, el de dar mi propia información personal estaba fuera de cuestión, además si ellos sabían sobre mí, no tendrían la necesidad de preguntarme quién era, de hecho simplemente hubiese tratado de eliminarme tan rápido, como les sea posible. Ya veo, así que estás aquí por casualidad, pero, sé que estás mintiendo, de hecho puedo adivinar el motivo de tu presencia aquí, estoy más que seguro que estás buscando a esa mocosa, ¿acaso es algo tuyo, tal vez algún familiar, aunque lo dudo, tus características no concuerdan con la de ella, especialmente el tono de tu cabello, aunque, puede que, estés aquí porque ella es algo más cercana a ti. Estaba claro, Sasaki se encontraba aquí, ese tipo lo había revelado, tenía mis dudas en un comienzo, pero si ella estaba aquí, entonces debía de hacer algo. Bien, ¿lo sabes ahora? Sí, estoy aquí por ella es mi amiga, y he venido a rescatarla. No había la necesidad de mentir sobre ello, ya que era cierto, pero cuando mencioné ello, una pequeña risa surgió, mientras el sonido del aire agitándose volvió a sentirse. Vaya, es una sorpresa, no pensé que esa mocosa tuviese a un amigo, que vino a la muerte por tratar de salvarla, es raro ver a personas así hoy en día, aunque es una pena que por culpa de eso, se estén extinguiendo. Tan pronto terminó su frase, este se abalanzó sobre mí, no podía verlo pero debido a que no cubría el sonido de sus movimientos, pude frenarlo una vez más, tras ese intento varias veces hacer lo mismo, pero todos sus intentos fueron fallidos, su voz parecía algo frustrada esta vez, pero también molesto, cuando mencionó que había dejado de jugar, y que era el momento de ponerse serio, como si el aire se llenara de otro sonido, se escuchaba el revolotear de alguna ave, pero tras un segundo ese sonido cambió, era el sonido de la agitación de alas, pero de insectos, estaban en toda el área, no podía escuchar nada más allá de ese sonido.
La voz del tipo resonó, indicando que era el momento de jugar ahora. El sonido resonante en el aire, haciendo eco entre la cueva y las paredes, impidió que pudiera escuchar algo. La luz de la antorcha alumbraba mi campo de visión. Desde la oscuridad algo brilló ligeramente, viniendo hacia mí, tras no poder distinguir qué era. Al último instante, cuando aquello entró en la luz de la antorcha, noté lo que eran shurikens que habían sido lanzados contra mí. Pude detener un par de ellos al último instante, pero debido a la poca distancia que había del tercero y cuarto shuriken, rozaron mi mejilla y cuello. De no ser porque me había movido un poco, hubiese tenido un gran corte en el cuello en mi rostro. El sonido del agite de las alas de los insectos seguía persistiendo. Pensando en una manera de detener ese sonido, nada vino a mi mente. De hecho, las técnicas que sabía no servirían mucho en estos momentos. Usar alguna bomba sería lo correcto, pero debido al lugar donde estábamos, era una mala idea. Una bomba de humo empeoraría las cosas. Mi única alternativa era pelear en este ambiente, o hacer que el ambiente cambiara. Oculto entre las sombras, Kota estaba al tanto de todo. A pesar de la oscuridad del ambiente, su capacidad en entrenamiento como ninja más experimentado, le permitía ver el área con algo de claridad, y más aún debido a que ese chico estaba bajo la luz de aquella antorcha. Él tenía pensado divertirse un poco con el chico, debido a que parecía emitir una pequeña aura de experiencia. No parecía ser el típico mocoso que creía que ser un ninja era simplemente entrenar con tu mentor. Parecía el típico mocoso que buscaba mejorar por cuenta propia, algo parecido a su líder, lo cual lo hizo enojarse más, debido al rencor que le tenía. A fin del capítulo 05. Antes de despedirme quería aclarar el motivo de la tardía subida del video. Sé que mencioné que lo subiría dentro de 15 días, pero debido a unos inconvenientes no previstos, tuve que solucionar ellos. Cuando estuve con más tiempo, lo terminé de escribir y revisar. No quiero alargar más esto, así que nos vemos en el próximo video. Posiblemente lo suba esta vez y en 15 días. Si Kami lo desea, adiós.